El versículo número 11, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey lo había engrandecido y con que le habían honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Añadió Amán también la reina Esther. A ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convocado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelgue a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Capítulo número 6, el versículo primero dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tú nos permites, Padre. te damos gracias, Señor, por la oportunidad palabra, Espíritu Santo, que tú nos concedes, Señor, de poder, Señor, meditar en tu maravillosa palabra. En esta hora, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, el que te glorifiques en medio nuestro, Señor. Que seas tú, Padre de la gloria, hablando a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Tú que conoces los corazones, tú que conoces las vidas, Padre de la gloria. Háblanos, instrúyenos, Señor, a través de tu palabra. Y que esta palabra, Señor, venga a ser de gran bendición para nuestras vidas, Señor. En esta hora te pido, Padre eterno, que seas tú, Señor, usando mi vida, Señor, para la honra y para la gloria de tu santo nombre, Señor. Que no sean palabras humanas, sino que sea palabra tuya, Señor. Te lo pido, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. En esta oportunidad quisiera hablar sobre los beneficios de honrar a Dios. amén. Los beneficios de honrar a Dios. Cuando Dios le plació llamar a Abraham y lo llamó y le dijo que era necesario que se moviese para un lugar donde al Señor le placía que él estuviese. El Señor hizo grandes promesas a Abraham. Hizo pacto con Abraham. Porque nosotros, hermanos, creemos que el único que hace pactos es Dios. Él es el único que puede hacer pactos. Les voy a pedir a todos que cierren sus Biblias y que me presten atención para aquí al frente. Amén, gloria a Dios. Porque vamos empezando y hermanos, lo más importante es que ahora escuchemos la palabra de Dios. Amén. Ya la leímos, ahora vamos a prestar atención a lo que el Señor quiere decirnos. Amén. Les venía diciendo que el Señor, cuando llamó a Abraham, hizo pacto con Abraham y le hizo una promesa y le dijo: de tu descendencia, le dijo, haré una gran nación. Le prometió, hermanos, que iba a engrandecer su descendencia como la arena del mar. Que iba a ser incontable como la arena del mar
Le dijo, si tú puedes contar las estrellas del cielo, así vas a poder contar tu descendencia. Era imposible. Quiere decir que el Señor le había prometido, y también ante la descendencia de Abraham, a través de Isaac, su hijo, luego vino Jacob, y luego, hermanos, vinieron los demás descendientes de las promesas que venían heredando la promesa y el pacto que Dios hizo con Abraham. Y el pacto que Dios hizo con Abraham era, y le dijo entre todas las promesas, le dijo, al que te bendijere será bendito, y al que te maldijere será maldito. Y le prometió a Abraham que lo iba a guardar a su descendencia, la iba a proteger, y que él iba a ser el Dios de su descendencia. Llegó un tiempo que el pueblo de Israel como que se fue desviando de la relación que tenía con Dios, y eso provocó que Dios permitiese que el pueblo de Israel cayera en esclavitud. Pero no quiere decir que porque el pueblo de Israel había caído en esclavitud, no quiere decir que el Señor ya los había abandonado, sino que todo era un plan soberano, y un plan soberano y poderoso que Dios tenía para con su pueblo. El propósito del plan de Dios era que el pueblo de Israel se devolviera a Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, el Señor levantó a un hombre llamado Moisés. A este Moisés lo eligió para que fuese el encargado de libertar al pueblo de Israel de la esclavitud, porque el Señor cumple promesas. Si nosotros queremos tener la plena certeza de alguien que cumple, ese es el único Dios. Gloria a Dios. Cuando el Señor cumplió la promesa de libertar al pueblo de Israel de la esclavitud, les dio ordenanzas y les dio estatutos al pueblo de Israel. Y en las ordenanzas y los estatutos y en los mandamientos que le dio al pueblo de Israel era: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo glorificarás. Toda la gloria. Les dijo, no se doblegarán ante ninguna estatua, sino que solo ante el Dios de la gloria te podrás doblegar. El Señor dijo que no se podía honrar a ningún hombre, sino que toda la honra y toda la gloria tiene que ser para el único Dios verdadero, el que está sentado en su trono de gloria. Para Él es el único que tiene que ser la alabanza y la adoración. Amén. El pueblo de Israel tenía bien en claro que ellos no podían adorar a nadie que no fuese el Dios de la gloria. Y aunque en todo el proceder de cuando uno lee la Biblia, nos podemos encontrar con varios hombres que se encontraron en diferentes dificultades por razones de que ellos entendieron claramente cuál era el mandamiento de Dios. Por eso es necesario que nosotros, y les pedí amablemente que prestásemos atención. Porque cuando vamos a una corte, guardamos la mayor reverencia que tenemos que guardar. Nos sentamos bien sentaditos. Aquí casi nos acostamos. Y casi nos dormimos. Porque no hay un policía que nos despierte. Pero realmente, hermanos, aquí es donde nosotros más deberíamos de prestar la mayor atención. Porque no estamos ante un hombre. Ustedes aquí, nadie de ustedes vino a verme a mí. Aquí venimos a alabar y bendecir al Dios de la gloria, al que nosotros creemos que es el único Dios. A Él venimos a honrar, a nadie más. Entonces a Él es el único que tenemos que rendirnos y adorarle, a ningún hombre. Pero vemos que el honrar a Dios trajo, en el caso de José,
¿Han escuchado ustedes la historia de José? A José, hermanos, el Señor tenía un plan maravilloso con José. Y él se lo contó a sus hermanos y eso trajo en que sus propios hermanos sintiesen envidia en contra de él. Y lo empezaran a aborrecer y empezaran a intentar, hermanos, terminar con su vida. Pensaban eliminarlo, pero era Dios el que estaba con él. Dice que lo vendieron como esclavo, y de esclavo, como se resistió a no deshonrar a Dios, porque la mujer de Potifar quería que él deshonrara a Dios. Mas sin embargo, él sabía que no podía cometer un pecado del cual iba a desagradar a Dios. Entonces se negó y fue metido en la cárcel. Pero la palabra de Dios dice que cuando José estaba en la cárcel, Dios estaba con él en la cárcel. Amén, gloria a Dios. Porque aquellos que entienden que honrar a Dios es lo mejor que puede hacer, el mismo Dios va, hermanos, a proveer, hermanos, de su protección. El mismo Dios va a proveer de su defensa. El mismo Dios es el que va a mandar la liberación de una forma u otra, y Él es el que se va a glorificar de una manera sobrenatural para honrar a aquellos que honran a Dios. Por eso yo los llamo esta noche a que honren a Dios sobre todas las cosas. Porque para los que honran a Dios, el Señor se encargará de honrarlos a ellos. Nosotros, hermanos, no buscamos la honra de ningún hombre. Yo no busco el favor de nadie. Yo lo único que busco es que el Señor me tome en cuenta. Que el Señor tenga, hermanos, un plan para con mi vida. Y si yo sé que Dios está conmigo, dice su palabra, que con el que Dios está, nadie puede estar contra Él. Porque el poder de Dios y la protección de Dios está con Él. Hay otros ejemplos como el ejemplo de Daniel. Daniel tenía bien en claro que solo a Dios se podía obedecer y solo a Dios se podía honrar. Y eso le trajo que lo metiesen en la fosa de los leones. Pero en aquel que él, hermanos, honró, lo terminó salvando. Aquel a que él honraba, lo terminó honrando y demostrando que el enemigo no tiene ningún poder para aquellos de los que creen en Dios. Aquellos tres amigos de Daniel, estos tres amigos de Daniel que se negaron, tenían bien en claro aquello que decía: que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo honrarás. Tenían bien en claro de que no se podían postrar ante ninguna imagen, sino que al único que tenían que adorar era Dios. Entonces el rey los mandó a amenazar y le dijo: ustedes no se doblegan ante la estatua de oro, pues ahora mismo los vamos a meter al horno de fuego. Ellos dijeron: no importa, aunque nos metan al horno de fuego, nosotros honramos y nos postramos únicamente ante Dios. Amén, gloria a Dios. Y los agarraron y los metieron al horno de fuego. Y el que los mandó, hermanos, la protección en donde ellos se encontraban, en el horno de fuego, fue el mismo Dios de la gloria, porque ellos se dispusieron a honrar al Dios de la gloria. Y estos hombres que honraron a Dios vieron la gloria de Dios y vieron la protección de parte del Señor. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender que el honrar a Dios va a traer grandes beneficios hacia nuestras vidas. Honrar a Dios, hermanos, va a traer beneficios de los cuales, hermanos, Dios va a tomar el control de toda nuestra vida, de todo nuestro ser, y es el que va a hacer maravillas en medio de nosotros.
Aquí donde leímos en el libro de Esther, no lo lean. Aquí, hermanos, este libro nos da una gran enseñanza donde se puede ver tres aspectos se pueden ver. Se puede ver la maldad de un hombre, hasta dónde puede llegar el odio, hasta dónde puede llegar el rencor, hasta dónde puede llegar, hermanos, el odiar a una persona. Y podemos ver también acá las consecuencias que trae el honrar y el, hermanos, darle la gloria únicamente a Dios, porque Mardoqueo se encontró en una situación complicada por razones de que él, hermanos, estaba dispuesto a honrar únicamente al Dios de la gloria. Pero aquí también vemos nosotros la providencia de Dios, cómo el Señor se manifiesta y sin él buscar el defenderse, el Señor fue el que lo auxilió, el Señor fue el que mandó de su protección, el Señor fue el que se encargó de todas las cosas. Hermanos, no busquen su propia venganza. No busquen el defenderse a ustedes mismos. Dios pelea por mí. Que sea el Señor el que nos defienda. Que sea el Señor el que abogue por nosotros. Que sea el Señor el que pelee por nosotros. Gloria a Dios, Dios, Señor, hermano, aleluya. sabe cómo Aleluya. hace todas las cosas. Por mí. Dios pelea por mí. El rey Asuero. Este rey le plació engrandecer a un hombre llamado Amán. Le dio autoridad, le dio poder, le dio estar sobre los príncipes, le dio estar sobre los siervos que estaban a la puerta del rey. Entonces al rey Asuero haberle dado la autoridad a este hombre, a este príncipe, lo hizo como el primer ministro que se puede hablar políticamente, fue Amán. Entonces los príncipes y los siervos que estaban a la puerta del rey, cuando Amán hacía presencia, ellos le hacían reverencia. Pero después se lo quitó. Se arrodillaban ante Amán. Pero entonces empezaron a ver los siervos que cada vez que Amán hacía presencia, había uno ahí que no se doblegaba. Había uno ahí llamado Mardoqueo que no hacía nada, se quedaba así, no le hacía ninguna reverencia. Entonces empezó, hermanos, a causar sospechas y vinieron algunos y le preguntaron: hey, Mardoqueo, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué tú no le guardas respeto al príncipe? Y les dijo él: y dice que lo asediaban, y lo asediaban, y lo asediaban, y cada rato le preguntaban, y en cada momento le preguntaban, y él la única respuesta que dio, dijo: yo soy judío. Quiere decir que entonces Mardoqueo tenía bien en claro que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo honrarás. Amén, gloria a Dios. Él no se iba a doblegar ante ningún otro que no fuese Dios. Aunque eso le causó problemas, porque vinieron estos siervos y le empezaron a decir a Amán: mira, Amán, aquí está este Mardoqueo que dice que es judío, que ese no se va a doblegar contra ti. Ajá, dijo él, y se presentó nuevamente y se les quedó viendo a todos. Todos se postraron y Amán, este Mardoqueo, se quedó parado. Entonces aquel empezó a sentir odio en contra de él. Aquel empezó a aborrecer a Mardoqueo. Empezó a sentir algo en contra de Mardoqueo. Y entonces ahí fue donde empezó una conspiración hacia Mardoqueo. Pero la maldad de este Amán no llegó a sentir odio únicamente contra Mardoqueo,
Lo que el odio y el rencor hacia él lo llevó a que éste conspirase la muerte de todos los judíos. Por eso es que aquí tenemos que ver nosotros que la maldad del hombre no tiene límites. Fuerte. La maldad del hombre, hermanos, podemos ver de que hay gente que dice, no, pues yo hasta corridos sacan esos impíos diciendo, si tú me las haces, me las pagas tú y toda tu familia. Y no les importa matar a toda la familia y matar a gente inocente que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Por la consecuencia de la maldad que hay en el hombre. Y este Amán estaba tan lleno de rencor que fue a donde el rey y le dijo, ¿sabe, rey? Hay ahí un grupo de gente que no tiene las mismas costumbres que nosotros. Esta gente tiene otras costumbres y no es conveniente para el reino. Y empezó, hermanos, a persuadir al rey. Entonces le dice, lo mejor es que nosotros eliminemos a este grupo de gente antes que se hagan grandes y que los exterminemos y que los acabemos, porque si no, más después no vamos a poder. Entonces el rey lo que hizo, se quitó el anillo y le dijo, los dejo en tus manos, haz lo que tú quieras con ellos. Entonces aquel reunió, dice, a los escribas del rey y los hizo que hiciesen cartas firmadas con el sello del rey para que fuesen y los llevasen a las diferentes ciudades, a los diferentes lugares, para que en tal día, el cual él les iba a hacer saber, ese día iba a ser la gran matanza de todos los judíos. Amán echó suerte para ver qué día podía ser, y dice que cayó en el día de Adar. En ese día, que iba a ser un año después, que iba a ser la gran matanza, pero en ese año después, la gloria de Dios se derramó. En el último minuto, en el último instante, el Señor puede enviar de su auxilio de donde sea. Entonces, aquel hombre sentía tanto odio para con Mardoqueo, que ya no soportaba verlo. Solo con verlo le daba, hermanos, náuseas. Solo con verlos le revolvía el estómago. ¿Usted se ha sentido así? Los Gálatas. Si se ha sentido así, yo lo que lo invito es a que se convierta a Cristo, que reciba a Cristo Jesús en su corazón, porque nosotros no podemos sentir nada. No podemos sentir nada hacia nadie. ¿Por qué? Porque ya Cristo Jesús hizo la obra en nosotros. Porque ya Él obró sobrenaturalmente en nosotros, y su palabra dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ya no somos los mismos. Si le va a dar el aplauso al Señor, déselo bien. Que yo no espero el aplauso de nadie. Cuando aplaudamos, aplaudámosle al Señor. Cuando digamos gloria, démosle la gloria al único que está sentado en el trono de gloria. A Él sea la única adoración. Pero este sentía odio en contra. Entonces, aconsejado por su esposa y aconsejado por sus amigos, por la gente que lo rodeaba, ellos lo apercibieron y le dijeron, ¿sabes qué, Amán? Ya tenemos la forma como tú te puedes quitar a este hombre. Y le dice a Amán, le dice a la esposa Ceres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana diga al rey que cuelgue a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Entonces aquel, al ser aconsejado por todos sus cercanos, mandó hacer la horca con la cual iban a ahorcar a Mardoqueo el judío.
el cual ya él ya estaba propuesto, ya estaba dispuesto a destruirlo. Pero aquí es donde nosotros veremos cuál es la bendición de Dios, cuál es, hermanos, el respaldo de Dios cuando alguien honra a Dios. Porque toda esta situación de que Amán aborrecía a Mardoqueo era por la situación de que Amán no estaba dispuesto a honrar a nadie que no fuese Dios. Usted no le va a caer bien a muchos cuando usted honra a Dios. El honrar a Dios trae consecuencias. Todos los que se dispusieron a honrar a Dios fuesen, hermanos, en un debido momento encontrados en una situación complicada. Se encontraron en una situación que, hermanos, solo Dios era el que podía obrar. Dice el capítulo 6: en aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas que las leyeran en su presencia. Mandó a traer el rey el libro de las memorias. Sucedió que en un tiempo anterior hubo una conspiración contra el rey Asuero. Habían dos guardias que habían, hermanos, estado en desacuerdo contra el rey y, hermanos, planearon terminar con el rey. Planeaban echar mano del rey. Entonces, este Mardoqueo, al ver la situación que estaba sucediendo, se la hizo ver a Esther, su prima. Entonces Esther se lo hizo ver al rey y dice, hermanos, de que entonces el rey mandó una investigación y la investigación salió cierta que sí, estos dos hombres conspiraban en contra del rey y querían echarle mano al rey. Entonces el rey los agarró y los mandó a ahorcar. Entonces los escribas dice que escribieron y todo eso quedó, hermanos, escrito en las crónicas del rey, en los escritos del rey, y ahí quedó escrito que Mardoqueo fue el autor y el que apercibió lo que venía en contra del rey. En esa noche que Amán ya tenía la horca para matar y ahorcar a Mardoqueo, en esa misma noche el Señor hizo que al rey Asuero le diera insomnio, que sintiera incomodidad, que sintiera intranquilidad, que no se sentía conforme y que había algo que no estaba contento él. Entonces lo que pidió fue que le trajeran el libro de las crónicas y los escritos del rey. Y ahí fue donde empezó a leer la conspiración que había en contra de él. Entonces, cuando le leyeron el libro y que él vio ahí que un hombre llamado Mardoqueo había percibido a que no le causaran ningún daño a él. Entonces el rey preguntó y dijo, ¿qué se le ha hecho al hombre que hizo esto? Dijeron los siervos del rey, nada, Señor. A Mardoqueo no se le ha honrado. En eso estaban cuando dice que llegó Amán y estaba fuera del palacio a la entrada para entrar al trono donde estaba el rey. Y dice que él preguntó al rey y dijo, ¿quién está allá afuera? Y dijeron los servidores, dijeron, aquí afuera está Amán, el príncipe Amán. Entonces les dice, háganlo entrar. Entonces viene el rey y le dice a Amán, le dice, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Entonces aquel pensó y dijo, el rey a mí me ha engrandecido. El rey a mí me ha puesto sobre autoridad. ¿A quién más el rey deseará honrar más que a mí? Entonces le dice a Amán,
al rey. Al hombre que desea el rey honrar. Traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Entonces dice, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo. Y llévenle el caballo por la plaza de la ciudad y pregone delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Amén. Eso fue lo que pidió Amán, porque él creyó que lo que el rey iba a hacer era una honra para él. Entonces el rey le dice, Amán le dice, date prisa, toma a Mardoqueo que está en la puerta y haz todito lo que has dicho, y no dejes de hacer nada de lo que has dicho. Oigan, hermanos, aquí podemos ver nosotros cómo Dios empieza a orar. Aquel hombre que hermanos quería la muerte de aquel que decidió honrar a Dios, el Señor le estaba volteando la tortilla, y en vez de que lo tuviese que matar, ahora tenía que ir en la calle y vestirlo con las ropas del rey, montarlo en el caballo donde cabalgaba el rey, y también, hermanos, ponerle la corona del rey y ir por toda la plaza para que toda la gente viese que a ese era el hombre que placía al rey honrar, lo más vergonzoso. Eso es lo que Dios hace, Porque eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que el Señor Que hace. avergüenza al enemigo. Avergüenza al enemigo. Y lo quiere, hermanos. Por eso es que, hermanos, nosotros nos es necesario honrar a Dios. Nos es necesario, hermanos, darle gloria, darle honra, darle alabanza a Él. ¿Por qué? Porque sabemos que el único que nos puede honrar a nosotros es el Dios de la gloria. El único que nos va a auxiliar es el Dios de la gloria. El único que va a obrar sobrenaturalmente en nuestras vidas es el Dios de la gloria, aunque usted no le dé gloria a Dios. Porque parece que hoy, hermanos, estamos diciendo una gran verdad y tenemos que honrarlo a Él. Porque sabemos que Él es el único que puede, hermanos, honrar nuestras vidas. En este momento, hermanos, dice que cuando regresaron de la presentación que hizo Amán, Mardoqueo regresó a su sitio, y dice que Amán se fue para su casa con la cabeza agachada y avergonzado. Se fue, hermanos, avergonzado y no podía entender lo que estaba sucediendo. Claro que no podía entender lo que estaba sucediendo. Se había metido con alguien que honraba a Dios. ¡Ay de aquel que caiga en manos de un Dios vivo! Porque déjenme decirle que Amán no cayó en las manos de Mardoqueo. Mardoqueo ni metió las manos. Amán cayó en las manos del Dios al que él estaba dispuesto a honrar. Del Dios al que él estaba dispuesto a exaltar. En las manos de él cayó. Por eso es que la Biblia dice, ay de aquellos que hagan tropezar a uno de mis pequeñitos. Porque aquel que le hace un mal a uno de ellos, no se lo hace a ellos. Se lo hace al que da la vida. Se lo hace al que tiene el poder sobre todas las cosas. Pero acá podemos ver nosotros cómo el Señor estaba honrando. Entonces le dice, luego que pasó toda esa vergüenza, contó a Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer,
si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Porque es donde aquí donde yo les digo, de aquellos judíos que tuvieron bien en claro el mandamiento de Dios, tuvieron bien en claro la promesa de Dios, y que se dispusieron a honrar a Dios, Dios los terminó respaldando y Dios los terminó honrando. Y por eso yo los motivo en esta noche, hermanos, que honremos a Dios sobre todas las cosas. Porque el Señor es el que se va a glorificar en nuestras vidas. Porque el Señor va a ser el que lo va a honrar. Ningún hombre lo va a honrar como Dios lo puede honrar. Entonces la reina Esther los había invitado a un segundo banquete. Terminando, él estaba de contar toda la vergüenza que había pasado cuando llegaron unos eunucos y se los llevaron porque iban a la otra comida de que tenía Esther preparada para el rey y para Amán. Cuando llegaron, le dice el rey Asuero a Esther, le dice: Esther, ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. Entonces Esther ahí mismo le dice: Rey Asuero, mi petición es a consecuencia de una conspiración que hay hacia mi pueblo. Hay alguien que está conspirando. Él no solo, si fuese solamente para hacernos esclavos, yo no estaría haciendo esto. Pero la conspiración es para matar a todo mi pueblo. Y yo no puedo quedarme tranquila ante esta situación. Entonces el rey le dice: pero ¿quién es el que hace esa gran maldad? Y le dice la reina: este malvado Amán es el que está disponiendo, es el que está planeando exterminarnos a todos. Se levantó el rey enojado. Entonces Amán quedó turbado y dice que cayó en las piernas de la reina, pidiéndole misericordia, pidiéndole perdón. Entonces el rey regresó y lo mira y le dice: ¿qué? ¿No te conformas con querer matar a su pueblo y también ahora la quieres violar? ¿Quieres tomar posesión de ella? Es que eso es lo que pasa con aquellos que, hermanos, no honran a Dios, van de mal en peor, de ruina total. Entonces vinieron unos de los eunucos del rey y le dijeron: Señor, allá en la casa de Amán está la horca que él ha preparado para Mardoqueo, el cual es el hombre que te apercibió de la maldad que venía contra ti. Le dice el rey: vayan y llévenlo y hórquenlo a él en esa horca. La horca que preparó Amán para ahorcar a Mardoqueo fue la horca que Dios utilizó para terminar con el enemigo de Mardoqueo. Aquí es donde nosotros podemos ver que el que auxilia a aquellos que honran a Dios, hermanos, el que hermanos confía en Dios, aquel que honra a Dios, hermanos, Dios los terminará honrando a él. Amén. Pero ¿qué cosas son las que deshonran a Dios? Hay cosas que no tenemos que hacer que deshonran a Dios. Los que consultan los brujos, es una deshonra para con Dios. Los que consultan las cartas, es una deshonra para con Dios. Los que se meten con mujeres casadas o los que se meten con hombres casados, es, hermanos, es desagradable ante los ojos de Dios. Aquellos que ven pornografía, es desagradable ante los ojos de Dios.
Entonces es necesario que nosotros nos apartemos de todo lo que va a deshonrar a nuestro Dios y honrarlo solo a Él, servirlo solo a Él, amarlo solo a Él, glorificarlo solo a Él. Y Él es el que nos va a auxiliar en cualquier momento. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Han habido hombres que han conspirado en contra del pueblo de Dios. No sé si ustedes han escuchado a aquel llamado Hitler, que conspiró ante los judíos. Terminó acabado y derrotado, porque nadie puede destruir a aquellos. Lo que tenemos que hacer entonces es arrancar las páginas de la Biblia donde dice, hermanos, que el Señor le dice al pueblo del Señor que Él es su protector, que Él es el que lo guarda, que Él es el que lo protege, que Él es el que está al cuidado de Él. Él es el que nos cuida. Saben, hermanos, en el libro de Apocalipsis se habla de una gran conspiración, donde el diablo y sus secuaces y sus ejércitos se disponen a destruir al Cristo de la gloria. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores ya nos dio la victoria. Amén. Somos más que vencedores en el nombre de Él. Pero lo que tenemos que hacer es honrarlo a Él. Aquí podemos nosotros ver ese cuadro maravilloso donde podemos ver, hermanos, el auxilio de Dios, donde podemos ver la protección de Dios. No importa que se levante contra nosotros, caerán 1000 y 10,000, pero a nosotros no nos tocarán. Una vez a Pedro y a Juan los metieron en la cárcel. Pero como el Cristo de la gloria que los había llamado, Él les había prometido que los iba a guardar y que los iba a auxiliar. El Señor mandó su ángel a que los libertase de la cárcel. Porque el Señor, aquellos que se disponen a honrar a Dios, el Señor también lo honra. ¿Quieren ser honrados? ¿Quieren, hermanos, que cuando usted le clame al Señor, su clamor tenga respuesta? Honre a Dios. No haga nada que va a deshonrar a Dios. Honre a Dios sobre todas las cosas. Y el Señor proveerá de su socorro. No hay nada más lindo que el socorro de Dios. No hay nada más maravilloso de saber que tenemos a un Rey de Reyes y Señor de Señores que nos puede auxiliar. Pongámonos de pie, hermanos. Pongámonos de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor. Tú has hablado, Señor, a nuestras vidas. Permitirnos poder estar ante tu presencia. Te bendecimos y te adoramos, Espíritu de Y la poder, Señor, meditar en tu maravillosa palabra. Padre de la gloria, gracia, Señor. te pedimos, maravilloso Dios, Tú eres fiel en su misericordia, Espíritu Santo. que seas tú